Amadas hermanas, vamos a hablar con la ayuda del Señor de este tema que Él pues ha puesto como siempre cada uno, ¿verdad?, en nuestros corazones para poder trasladar. ¿Entendí, Ángel? Y como ustedes ven ahí en la pantalla, entonces el tema lo hemos titulado El ente del pecado. Amén. Bien, como siempre, ¿verdad? Y en medio de los temas de los bosquejos, recuérdense que no lo hemos terminado, nos faltan por lo menos 4 bosquejos más. Amén. Yo les explicaba, ¿verdad?, de que lo de los bosquejos era pues una base, ¿verdad?, para uno poder desarrollar un tema. Más sin embargo, no lo es todo, ¿verdad? Lo más importante es esto, que el Espíritu Santo pueda hablarnos y decirnos: de esto es lo que vas a predicar, y luego entonces ya viene la herramienta del bosquejo, ¿verdad?, para que yo pueda desarrollar algo. Pero en medio de todo esto pues deberíamos de hacerlo siempre, mis amadas hermanas, que en alguna oportunidad el Señor nos dé, pues, la palabra de redundancia, la oportunidad de predicar su palabra. No estar 100% seguros de, yo voy a predicar esto. No, sino siempre preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú conoces la situación, ¿verdad? Tengo que predicar, pues pon la palabra propicia, la palabra correcta, que deseas tú que se predique, ¿verdad? Y no solamente, tengo este tema y abordarlo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque yo le estaba preguntando al Señor, ¿verdad?, si continuábamos con lo de los bosquejos, que yo creo que son muy buenos. Les digo, hasta un hermano de México me escribió preguntándome por los temas y que si se los podía mandar. Con mucho gusto se los mandé, porque han sido de edificación para varios. Pero el Espíritu me estaba inquietando acerca de esto. Quiero aclarárselos, ¿verdad? No es precisamente el tema, el ente del pecado, para que todos aquellos que lo escuchen, porque no lo van a escuchar solamente ustedes, o sea, piensen, ¿verdad?, de que nos estaba diciendo pecadores o alguna cosa similar. Sino es, mis amadas hermanas, para que ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de que el pecado, quiero decírselo de una vez, ¿verdad?, no es solamente una acción. Por ejemplo, ¿verdad? Este es un pequeño ejemplo de que ustedes y yo sabemos de que la Biblia dice que de una misma fuente no puede brotar agua salada o amarga, ¿verdad?, según el caso, o agua dulce, amén, sino solamente un tipo de agua. Y si en determinado momento de una fuente salen 2 tipos de agua, ¿qué quiere decir eso? De que el agua se contaminó, así de simple, ¿verdad? Por lo cual salió un agua pues que no tenía. Entonces, cuando yo les digo esto, yo quiero que ustedes y yo, con la ayuda del Señor, logremos entender de que el pecado, repito, no es solamente una acción de poder decir de que con mis labios yo maltraté a alguien y pronuncié palabras soeces, ¿verdad? Y decir, bueno, ese solamente es el pecado. Ustedes y yo lo sabemos, por eso les decía lo de la fuente, ¿verdad? Que de una misma fuente no pueden salir 2 tipos de agua. No es correcto, antes bien viene a ser pecado, que por ejemplo, ¿verdad?, que con la boca que yo bendigo a Dios, con esa misma boca también maldiga a su creación, al ser humano. Entonces les digo esto porque muchas de las palabras que pudieran, no estoy diciendo que han salido, o que pudieran salir de nuestros labios, es un pequeño ejemplo, pudieran llegar a ser un pecado. Amén. Y ustedes y yo podemos pensar de que solamente esa acción es pecado. Más sin embargo, espero yo a la luz de la palabra lo logremos entender. ¿Por qué el título? El ente del pecado. Porque el pecado es mucho más que una acción que el ser humano pueda cometer. Amén. Lo titulamos el ente del pecado, pues se los quiero decir de una vez y ya vamos a ver ya algunos significados, porque el pecado, mis amados hermanos, es una entidad, no es solamente una acción, repito, que el ser humano pueda cometer, sino que el pecado es una entidad. Yo me atrevería aún a decir, escúchenme bien cómo lo voy a decir, el pecado es hasta una persona, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta conforme desarrollemos el tema
El pecado puede llegar a ser, según la Biblia, hasta comparado con una bestia, con un animal. Y entonces ya cuando lo vemos desde ese punto de vista, como una persona, como un animal, o sea, llegamos al pleno entendimiento de que el pecado entonces no es solamente una acción. Como el ejemplo que les puse, me enojé y maltraté a alguien, ya cometí pecado. O sea, el pecado es más allá que solamente eso, ¿verdad? El pecado, repito, es, por eso el tema, un ente. Y para poder entender, vamos a ver qué es lo que dice el significado de qué es un ente. Escuchen, dice que un ente o una entidad, ¿sí? Dice que es una cosa. Por eso, si se dan cuenta, solo resalté en otro color lo que siempre, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando solamente del pecado como una cosa, amén, sino dice que un ente es un ser que tiene existencia real, o qué dice, o imaginaria, amén. Entonces voy a regresar acá para que ustedes lo vean. El tema es el ente del pecado. Y estamos explicando acá, según el significado, que un ente, el significado de la palabra ente, puede ser una cosa, pero también, valga la redundancia, puede ser un ser. No es lo mismo, ¿verdad? Esta cosa, por ejemplo, el ser que anda ahí, o este ser, ¿verdad? No es lo mismo. Amén. Entonces, vamos a avanzar acá. Dice un ser que tiene existencia real. Y ustedes y yo sabemos que el pecado, a la luz de la Biblia, mis amadas hermanas, es real. Amén. O sea, no es algo, aunque ahí dice algo que también puede ser imaginario, pero el pecado es real. Amén. Miren, hablar del pecado, mis amadas hermanas, es un tema, les podría decir yo, de nunca acabar. Pero lo que a mí me interesa al desarrollar este tema es que ustedes y yo logremos entender, repito, no sé por cuánta vez ya, de que el pecado no es solamente una acción. Amén. El pecado es un ser, como lo estamos viendo acá, por eso la palabra ente, ¿verdad? El ente del pecado. El pecado es un ser, el pecado puede ser, y lo vamos a ver con bases bíblicas, una persona. El pecado, la Biblia lo tipifica también como un animal que ¿qué es lo que hace? Ataca. Amén. Y eso es por lo cual yo les empecé diciendo, ¿verdad? O sea, con este tema yo no pretendo que Dios me libre, que todos aquellos que lo escuchen que digan, el pastor me está diciendo pecador o pecadora, sino que entendamos que el pecado, por ejemplo, si vemos el pecado como una bestia que está al acecho, que está ahí a punto de atacar, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, si yo miro, por ejemplo, ¿verdad? Un animal que anda por ahí bravo, lo vamos a decir, no lo voy a ir a acariciar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Salir corriendo, ¿verdad? O por lo menos apartarme. Pues eso es lo que yo pretendo. De que ante el pecado, todos aquellos que escuchen el tema y logremos entender esto, que básicamente que tengamos un nivel de protección, que tengamos cierto nivel, ¿cómo decirlo? No de miedo, pero tampoco de temor. Cuidado. De cuidado. Cuidado puede ser, ¿sí? Que tengamos un cierto tipo de cuidado, ¿para qué? Para no estarlo... O distancia. Un distanciamiento, para no estar hurgando, ¿verdad? Para no estar, como decía aquel de Coco y su pandilla, que andaba buscando una tentación para vencerla. No, con el pecado, simple y sencillamente no se juega. Si ustedes y yo tenemos el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la gracia de parte del Señor, el discernimiento para poder discernir, esto es pecado, entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Apartarme. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Aunque esa cita la dice en relación a alguien que ya cometió pecado, ¿verdad? Pero vamos a tomarla, porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ahí está, o sea, se aparta, alcanza misericordia. Pero, si lo está confesando, es porque ya lo cometió, es porque ya el ente, el ser que tiene existencia, que es real, el pecado, de alguna forma ya lo sedujo, de alguna forma ya estuvo al acecho, lo devoró, porque se van a dar cuenta, porque la Biblia tipifica el pecado como una bestia que está al acecho. Y recuerden que la misma Biblia no solamente habla del pecado que está al acecho, sino también dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, que anda también acechando.
y el origen del pecado. Esto no lo vamos a ver hoy, sino repito, yo quiero que entendamos con la ayuda del Señor de que el pecado es una personalidad, de que el pecado no es una acción, sino es algo de lo cual, y la Biblia lo muestra a veces, con lo cual hay que luchar. Una cosa es que yo cometa pecado, pero otra cosa es que yo luche con el pecado. O sea, si estoy luchando con el pecado, ¿qué significa eso? De que no quiero pecar, de que lo tengo que vencer. Mas, sin embargo, el hecho de que yo no quiera pecar, no significa de que este ser llamado pecado no exista. No significa de que este ser llamado pecado, y ahí lo vamos a ver, no esté a la puerta. Amén. Vean qué es lo que dice la Biblia. Espero estarme dando a entender y que poco a poquito, pues si va surgiendo alguna duda, lo podamos aclarar. Y si no, ya saben, ¿verdad? Al final, si hubiera alguna duda, puedan ustedes preguntar, y si el Señor me da la gracia, pueda yo responderles. Entonces vean que dice esta famosa cita, Génesis capítulo 4, versículo 7. En el contexto, ¿verdad? El Señor le pregunta a Caín, ¿por qué está demudado tu semblante? Y luego vienen y le dicen, si hicieras lo bueno, dice una de las versiones más conocidas por todos nosotros, le hace una pregunta, ¿no serías enaltecido? O sea, como quien dice, si tú haces lo bueno, vas a ser enaltecido, vas a prosperar, vas a crecer y muchas cosas más, ¿verdad? Pero si no lo haces, si no haces lo bueno, el pecado, escuchen lo que dice esta versión, está a la puerta acechando. Con todo, dice, aunque esté acechando, molestando, tú lo dominarás. Entonces veamos acá. Entonces, una, digámoslo así, de las puertas abiertas para que el pecado, o una de las razones, o de las motivaciones, o las causas para que el pecado llegue a acechar, es hacer lo malo, hacer lo bueno. ¿Qué es lo que va a llevar a hacer lo bueno? A que el pecado pues se aparte, ¿verdad? O a que nos apartemos del pecado. Vean lo que dice acá. Una vez más, si hicieras lo bueno, pregunta, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. En otras palabras, si haces lo malo, el pecado está a la puerta acechando. Y aunque esté ahí, tu deber, parafraseado un poquito, es que lo tienes que aprender a dominar. Amén. Pero hay algo muy curioso acá que dice que el pecado, ¿en dónde está? Dice, el pecado está, ¿qué dice? A la puerta. Si lo vemos literalmente, estaríamos ahí, la puerta cerrada, pero el pecado, ¿dónde está? Afuera. ¿Y qué está esperando? Que le abran la puerta. Ahí está, que le abran la puerta. Y entonces, entra. Aquí está algo muy curioso en relación a lo que dice el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Solo que esto lo dice en relación a Jesús, que Él está a la puerta también. ¿Y qué está haciendo Jesús? Y está llamando. Si abres, yo entro y ceno contigo, ¿sí? Pero entonces podemos ver, esto podemos tipificarlo como la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestras acciones, la puerta de lo que hablamos, literalmente la puerta de nuestra casa. La Biblia dice, no llevarás anatema a tu casa. Entonces, literalmente, mis amados, mis amadas hermanas, hay muchas cosas que pueden abrirle la puerta al pecado, pero lo tremendo es esto, que dice que está ahí a la puerta, pero ¿qué está haciendo? O sea, no está como un perrito tal vez que está ahí solo echado. Dice que está al acecho. Avancemos para poder entenderlo un poco más. Vean, pues, esta es otra versión de la Biblia. ¿Qué versión era esta? Creo que es la versión amplificada. Esta versión a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque le agrega, por así decirlo, como que algunos comentarios de una vez a la escritura. Entonces, básicamente, lo que ya leímos, vean, leámoslo una vez más. Dice acá, si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás. Entonces, básicamente eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y lo que está en blanco es básicamente lo que acabamos de leer, pero le agregan ahí ciertos énfasis
que es lo que yo he resaltado en amarillo, para que ustedes y yo podamos entenderlo un poco mejor. Amén. Entonces dice, si lo haces bien, vamos a saltarnos lo amarillo, no serás aceptado, y si no lo haces bien, el pecado se agacha. Vean cómo lo dice esta versión. En esta dice, está acechando. Amén. Pero ¿qué dice esta? El pecado se agacha en tu puerta. Amén. El pecado se agacha en tu puerta. El deseo del pecado, dice, te tomará bajo, pero tú debes dominarlo. Pregunto, aunque lo dice un poquito diferente, ¿no es lo mismo que dice acá? Es lo mismo, ok, pero ahora vean esto. Ahora agreguémosle el énfasis, que les digo, esta es la versión amplificada, que esta versión le agrega. Aquí no hay nada que yo le haya agregado, sino la misma versión se lo agrega. Y yo lo pongo entre paréntesis porque tengo que escribirlo, ¿verdad? Pero en la versión aparecen entre corchetes, pero al final viene a ser lo mismo. Entonces vean, pues leámoslo con el énfasis. Dice, si lo haces bien, o sea, ¿cómo es hacerlo bien? Según esta versión, si hicieras lo bueno, ¿cómo es hacerlo bueno? Creyéndome y haciendo lo que es aceptable y agradable para mí. Entonces ahí podemos ir ya tomando algunas referencias de cómo, mis amadas hermanas, puedo yo entonces vencer a ese ser llamado pecado, a esa entidad llamada pecado. Bueno, aquí lo dice, primeramente creyéndole al Señor. Amén. Luego dice, haciendo lo que es aceptable y agradable. Entonces aquí nos vamos dando cuenta ya, aunque no es el desarrollo del tema, ¿verdad? Apenas es la introducción de 3 cosas que están ahí en esta versión, que al Señor pues le agradan, para que el pecado, mis amados hermanos, que esta entidad, este ente llamado pecado, no venga a estorbarnos. Y si algún día se abre la puerta, que la puerta se abra para que entre Jesús y no para que entre el pecado. ¿Cuáles son las 3 cosas? Número 1, repito, creerle al Señor. Número 2, hacer lo que es aceptable. Y número 3, hacer lo que a Él le agrada. Y ustedes y yo sabemos por lo menos una cita de qué le agrada al Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué necesito yo para hacer lo bueno y que entonces el pecado no esté al acecho? Tener fe. ¿Sí? Tener fe. Hacer lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Lo que es aceptable para Él y creerle a Él. Acuérdense que la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y ahí está, creerle al Señor. ¿Crea qué? Que Él es Dios, pero que también es remunerador o galardonador de todos aquellos que se acercan a buscarlo. O sea, cada vez, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, por los que van a escuchar la grabación, ¿verdad? De que ustedes y yo decidimos orarle al Señor, tenemos que creer. Y eso al Señor le agrada. Ya, así sea una mínima oración, mis amadas hermanas, no significa de que, por ejemplo, que porque yo, pero si apenas 1 minuto oro, pero a Dios le agrada. Amén, a Dios le agrada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lógicamente, conforme el tiempo pase, ¿verdad? Si lo vemos literalmente, pensemos por un momento cuando ustedes y yo andábamos de novios, ¿verdad? Lógicamente, si andábamos de novios con el que ahora o la que ahora es nuestro cónyuge, probablemente queríamos pasar las 24 horas juntos, ¿verdad? Pero no se podía, por diferentes causas. Pero cuando nos casamos, ¿acaso no hubieron oportunidades en las que hemos pasado las 24 horas juntos? Precisamente por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por el deseo de querer estar uno con el otro. Antes, probablemente cuando andábamos de novios no nos bastaba un poquito, mas sin embargo era agradable. O sea, probablemente a Dios o a nosotros no nos agrade, no nos alcance un poquito de oración, pero es agradable. Y conforme el tiempo vaya pasando, pues vamos a tener mayor intimidad con Él. Y al final, recuérdense que esto pues es tanto espiritual como también literal. Va a llegar un momento en el que si tanta es la necesidad de Él, pues nos vamos a casar con Él.
porque de esto se trata todo el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí van unos puntos claves e importantes de cómo, mis amados hermanos, uno es aceptado, cómo uno es enaltecido y cómo la puerta al pecado se le va a mantener cerrada. Amén. Así que entonces vamos a leer todo una vez más. Si lo haces bien, dice, creyéndome y haciendo lo que es aceptable y agradable para mí, la misma pregunta, ¿no serás aceptado? Y si no lo haces bien, ustedes vean acá, una de los que están amarillo, una de las formas de no hacer las cosas bien, entiéndase, no creerle al Señor, no hacer lo que es aceptable y agradable para Él, es esto. En lugar de hacer las cosas bien, ignoras mi instrucción. Entonces vean, ahí es donde ya se le va abriendo la puerta al pecado. ¿Y saben qué es lo más tremendo y delicado de esto? Es de que muchas veces esto no se hace con el hecho pensado de decir yo a propósito voy a ignorar la instrucción del Señor. La Biblia dice esto, pero yo a propósito no lo voy a hacer. Porque la verdad les digo, no creo. Por ejemplo, la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que orar, dice, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Por lo menos vamos a hablar de la oración. Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que tenemos que orar. Y no lo creo que ustedes y yo digamos, la Biblia dice que hay que orar, pero yo voy a ignorar esa instrucción, yo no voy a orar. Lógicamente llega un punto en el que tal vez por diferentes situaciones descuidamos la oración, pero yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, y que llega un momento en el que o el Espíritu Santo o uno mismo no has orado. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos ha pasado? Entonces les digo, no creo de que ignoremos a propósito sus instrucciones, pero sí creo, acuérdense que la misma Biblia dice, por falta de conocimiento, o a veces por despiste, por descuidados, sí las podemos ignorar. Pero al enemigo, mis amadas hermanas, a él no le importa si yo estoy ignorando la instrucción del Señor a propósito, no le importa si estoy ignorando la instrucción del Señor porque se me olvidó. A él lo que le importa es, bueno, aquí veo que no están poniendo en práctica la instrucción del Señor, ahí voy a llegar yo. Amén. Entonces démonos cuenta claramente lo que la Biblia dice. Pero si ignoras mi instrucción, miren qué tremendo, el pecado se agacha en tu puerta. Yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó o ustedes lo hicieron, de que intentaron, bueno, vamos a asustar a alguien, o los asustaron a ustedes. ¿Y cómo se pone la gente? Normalmente se agacha, ¿verdad? Y cuando uno, ay, la sorpresa o el susto. Entonces miren qué tremendo. Dice, el pecado se agacha. Entonces aquí vayamos entendiendo algunas cosas. De que si tomamos el pecado como una acción, pues ¿cómo se va a agachar? Pero si entendemos, y todavía me faltan más bases bíblicas para que ustedes lo vean, de que el pecado no es solamente una acción, sino el pecado es un ente, es una personalidad. Amén. Pero más sin embargo dice acá, el pecado se agacha en la puerta. El deseo del pecado te tomará, dice, algo así como por sorpresa, bajo, por eso y te tomará bajo, porque se agacha. Y normalmente, ¿verdad? Si uno va con la vista a cierta altura, pues ¿qué es lo que uno ve? Pues uno ve lo que tiene a la altura, no lo que está abajo. Entonces dice acá, te tomará abajo, como quien dice, repito, te va a tomar por sorpresa. Pero volvemos a la carga, a hacer la pregunta, ¿a quiénes va a tomar el pecado por sorpresa? Aquellos que ignoren la instrucción del Señor. Amén. Y ojo que hay dos formas, por así decirlo. Tal vez haya más, pero ahorita me vienen a la mente dos formas de ignorar. Número uno, por ejemplo, de que ustedes me conozcan, pero por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Uno de estos días me pasó. Yo vi a alguien que conozco allá en Grecia, pero la persona no es de Grecia, pero andaba en Grecia. Y yo vi que me vio, y ella vio que yo la vi. Pero como veníamos a cierta distancia, entonces, ¿qué esperaba yo? Veníamos en el mismo camino. Bueno, cuando esté cerca, la saludo. Pero no, cuando ya íbamos cerca, se metió en un lugar, a un banco creo que fue. Bueno, y no hubo oportunidad de saludarla. Pero, o sea, yo vi que me vio. Entonces,
¿Qué pasó ahí? Por el ejemplo que estamos poniendo de dos formas de ignorar. O sea, de alguna forma, digamos así, para no sentirme yo la víctima, me ignoró. Nos ignoramos, digámoslo así. Porque los dos nos vimos, pero ninguno de los dos nos saludamos. Esa es una forma de ignorar. Pero la otra forma de ignorar es que yo a ella no la conozca. Y normalmente, ¿verdad? Yo no sé cómo les pasa, pero probablemente ustedes salen y saludan a los vecinos. Pero si miran a alguien por ahí en la calle que les pasa enfrente y no lo conocen, se ignora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no lo conoce. Entonces, esa es la otra forma de ignorar. Entonces, hay una forma de ignorar en la que yo sí conozco, pero no, por ejemplo, el ejemplo que puse, pero no saludo. Yo sí conozco, pero no sigo la instrucción. Y hay otra forma de ignorar, pues que la ignoro porque no la conozco. Entonces, ¿qué debo de hacer si no la conozco? Aprender. Porque la Biblia muestra, mis amadas hermanas, que algunas cosas que se hacen por ignorancia, Dios las perdona. Pero luego cuando uno adquiere conocimiento, entonces uno ya no es ignorante. Pero si uno las ignora y no adquiere conocimiento, pues llega el tiempo en el que vamos a tener que entregar cuentas del por qué ignoramos ciertas cosas, del por qué no decidimos buscarla. Ok, vean, sigamos. Entonces dice, el deseo del pecado te tomará abajo, o sea, como que dice, te tomará por sorpresa. ¿Para qué dice que va a tomar cuál es el deseo del pecado? ¿Cuál es el fin de este ser llamado pecado? Y dominarte. Entonces vean esto acá, pues. Vamos a tomar un poquito de agua. Con esto que les voy a decir ahorita, primeramente Dios lo logramos entender un poquito mejor. Amén. De que cuál es el fin entonces del pecado, dominar a la persona. Amén. Pero ya cuando una persona, mis amadas hermanas, está dominada por el ser llamado pecado, entonces ¿cuáles resultan siendo sus acciones? Pues sus acciones resultan siendo o convirtiéndose en pecado. Entonces aquí ya viene algo de que toda aquella persona que comete cualquier tipo de pecado, ¿por qué lo comete? Porque hay un ser que se llama pecado, hay un ente, hay una entidad llamada pecado que lo dominó. Y al dominarlo, entonces la persona lleva X tipo de vida que para él o para ella es un estilo de vida normal. Como dicen, ¿verdad? Cool. ¿Pero por qué? Porque está dominado, está viviendo bajo el dominio de una entidad llamada pecado. Entonces se convierte la persona y empieza a llevar una vida pecaminosa y hacerle ver que el tipo de vida que está llevando es un estilo de vida pecaminoso, no lo cree. Somos locos si se lo hacemos ver. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de esta entidad llamada pecado. Entonces se dan cuenta ya, creo que tal vez ya lo vamos logrando entender un poquito mejor, de que el pecado no es solamente una acción, sino que para que la persona resulte pecando, primero tuvo que ser dominada por el ser llamado pecado. Y ahora, una vez dominado, ¿qué es lo que va a hacer? A saciar las necesidades del ser llamado pecado, de la entidad llamada pecado. ¿Y cómo se le llama? Pues pecado, ¿verdad? A la acción que la persona pueda cometer. Y repito, por cuanto se está bajo el dominio de esta entidad llamada pecado, la persona cree que ese estilo de vida pecaminoso es bueno, es normal. Pero a la luz de la palabra, pues ustedes y yo, mis amados hermanos, decía, mis amadas hermanas, entonces, ¿cuál es el fin? Que la persona de alguna forma esté cegada al estilo de vida. Y su estilo de vida es el mejor. Pero a la luz de la palabra, que nosotros que tenemos el entendimiento, la explicación y la palabra, nos damos cuenta de que cuando alguien está cometiendo pecado, repito, ya no es solamente la acción, sino es que la persona ha sido dominada. Recuérdense, yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, en aquella famosa trilogía de la libertad, ¿verdad? O el triángulo de la libertad, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí va una, ¿verdad? Una punta del triángulo. Todo me es lícito,
pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré, dice, dominar por ninguna. Y el original dice, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Entonces acá podemos decir, si el pecado, uno de los fines del pecado es dominarnos, entonces podemos ya decir de que el pecado es una potestad. ¿Sí? No es, repito, una acción solamente, sino el pecado es una potestad, y todo aquel que peca, ¿por qué peca? Porque está bajo la potestad, bajo la autoridad, bajo el dominio de este ser llamado pecado. Amén. Amén. ¿Me voy dando a entender? Amén. Ya me logré dar a entender entonces de que el pecado no es solamente una acción, sino el pecado es una entidad, es un ente. Amén. Y sigue diciendo, pero tú, dice, debes dominarlo. Y así debes de ser, y así debe ser el Señor de él o gobernar sobre él. Entonces démonos cuenta que al pecado, mis amadas hermanas, según lo que estamos viendo acá, no sé si van a lograr ver ahí, mis amadas hermanas, al pecado hay que dominarlo. Amén. El pecado, ustedes y yo no podemos dejar que nos domine, porque si nos domina, entendamos esto, ¿eso qué significa? Ya nos metimos bajo una potestad, ya nos metimos bajo una entidad, y la entidad no es la entidad del Señor. Amén. Amén. Bueno, miren, tengo todavía tiempo suficiente, pero quisiera darles algo más. Les voy a mencionar nada más esta cita. Aquí está. Ya una cita, solo la voy a mencionar para que ustedes vean, mis amadas hermanas, de que la Biblia habla ahí de el hombre de pecado. O sea, lo dice claro, ¿verdad? No es algo, repito, que, no lo he dicho, mejor no lo puedo repetir. No es algo que yo me esté inventando. Amén. Sino la Biblia lo dice claramente ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿qué dice? El hombre de pecado. Pues ahí está, si lo queremos ver desde este ángulo, según lo que la Biblia dice, entonces el pecado es un hombre. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Repito, no es solamente una acción. La acción que nosotros hemos conocido como pecado nos demuestra de que la persona que la comete ya está bajo el dominio de una entidad llamada pecado. Entonces vean esto. Entonces quería darles esa cita para que ustedes y yo, traigo más bases bíblicas, ¿verdad? Pero solamente esa para que ya lo veamos y lo entendamos ya claro, de que el pecado entonces no es solamente una acción. Amén. El pecado es una entidad. Entonces vean, esto que está acá son los significados de la palabra pecado. Esta que vemos acá, el pecado. Amén. Tiene más significados. Yo tomé nada más 5 significados de esa palabra. El pecado dice que es una ofensa. También es pecar, pecado, pena, pero también tiene que ver con lo que es un ofensor. Entonces, toda aquella persona que peca, yo creo que ahorita a estas alturas de lo que hemos hablado, ya llevamos 33 minutos, ya logramos nosotros entender de que si alguien peca, no es solamente, digo esto con todo respeto, por placer, no, sino es que está bajo una potestad llamada pecado. Amén. Pero el pecado tiene, digámoslo así, algunas manifestaciones. Cuando alguien peca, es una ofensa. Cuando alguien peca, pues está cometiendo pecado, ¿verdad? Cuando alguien peca también va a llevar una pena. Y no solamente una cosa es una ofensa, pero otra cosa es un ofensor. Veamos, con la ayuda del Señor, veamos esto. Entonces, la palabra pecado en el primer significado significa ofensa. Y cuando buscamos el significado de la palabra ofensa, vean, esto me llama a mí siempre. Ya saben que cuando resaltamos algo en otro color es porque más atrae mi atención, ¿verdad? Y dice que una ofensa, vean cómo todo va ligado. Una ofensa dice que es una pecaminosidad habitual. ¿Sí? Y cuando se habla de esto, de algo de que es habitual, dice que se hace
o se repite con frecuencia. Amén. Entonces miren esto. Cuando se habla de esta palabra pecaminosidad, esta palabra está íntimamente ligada con la persona, como lo vemos ahí, que practica el pecado. Cuando leemos uno de los libros del apóstol Juan, él dice ahí que todo aquel que nace de nuevo ya no puede, dice, practicar el pecado. Pero cuando hay, mis amadas hermanas, cuando hay pecaminosidad, esto es algo que se hace o se repite con frecuencia. Entonces ahí ustedes y yo tenemos que escudriñar nuestras vidas. Por lo que dice acá, pecaminosidad habitual. Cuando habla, repito, de esa palabra habitual, es algo que se hace o se repite con frecuencia, o es algo que no solamente se hace o se repite, sino que se convierte en un hábito. Por ejemplo, si ustedes me mencionan un hábito que todos nosotros tengamos en común, les aseguro que el hábito, por ejemplo, uno solo les voy a poner, es que como hábito comemos por lo menos 3 veces al día. Y sabemos cuáles son los nombres, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. A veces esto se hace en un hábito tan así que todos los días, por ejemplo, a las 12 en punto yo estoy comiendo. ¿Por qué? Porque eso ya es un hábito. Hago algo que hago todos los días. Ok. Ahora escudriñémonos un poquito, pero ayúdenme, por favor. Pecaminosidad habitual, algo que yo hago todos los días. Como una persona, como el pecado, el ente, ¿verdad? No la acción, puede convertir a una persona en que el pecado se convierta en un hábito. O sea, ¿qué tipo de cosas, díganme ustedes, serían, pensemos por favor, un hábito que la persona pudiera pensar, no, este es un hábito, pero en realidad es un hábito pecaminoso? Por ejemplo, ¿verdad? Tomar licor. Por ejemplo, ahora eso se mira tan marcado, ¿verdad? De que tal vez, bueno, no tal vez, ustedes y yo probablemente no fumamos, ¿verdad? Probablemente tampoco bebamos licor, pero probablemente, y la Biblia habla de una cosa, y que Dios me libre, ¿verdad? Por eso les pongo bases bíblicas, o sea, no les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Sino la Biblia muestra que todos, hay algo, mis amadas hermanas, de que muchas veces se convierte en un hábito. Lógicamente hay salvedades, ¿verdad? No todos, no podemos meter a todos en el mismo costal y decir todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, porque no es cierto. Pero la Biblia muestra que hay pecados que muchas veces son pecados comunes. Cuando yo hablo de pecados comunes me refiero a que los practican tanto los que están fuera de la iglesia como los que están dentro de la iglesia. Menciónenme un pecado de esos que ustedes sepan que la Biblia habla. De que puede ser tan fácil que lo cometa un pecador o un impío, pero también lo puede cometer un cristiano. Por ejemplo, ahí hay uno, el chisme. Esto puede convertirse en una pecaminosidad habitual, y que entonces yo ya no tenga, por así decirlo, paz o tranquilidad si no sé el chisme. Miren, yo no sé si esta palabra la usan acá en Costa Rica, pero yo sí me acuerdo que aquí la escuché. Alguien me dijo, una tica, me dijo, pastor, me dijo, ya sabe usted cuál es el último chisme cachetón, me dijo. No sé si la usan, pero a mí así me dijo que así usaban esa palabra, el último chisme cachetón. Ahí me dio el chisme, ¿verdad? Entonces les digo esto por el ejemplo que ponía Angélica, de que es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero pueden haber muchas cosas. Por ejemplo, la que yo tenía en mente era la mentira, porque la Biblia dice, y todos los mentirosos, de que a veces, mis amadas hermanas, con tal de evitarnos un momento desagradable, preferimos mentir. Por ejemplo, ¿por qué venís tarde? Me dejó el bus. Cuando probablemente sea, no tenía ganas de ir a la casa, qué sé yo, ¿verdad? Una mentira. Pero ¿cuál es el detalle con esto? De que esto es una ofensa que se puede convertir en un hábito pecaminoso. Amén. Y es ahí donde ya, mis amadas hermanas, ustedes y yo tenemos que escudriñarnos. A veces, por ejemplo, la forma de saludar
Aquí yo les he escuchado en Costa Rica esa famosa palabra mae. O sea, no sé cómo sea, ¿verdad? Pero imagínense ustedes a un cristiano, ¿qué tal pues mae? O sea, eso puede convertirse en un hábito pecaminoso. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, ustedes y yo deberíamos de bendecirnos, porque así lo muestra la Biblia, los unos a los otros. Amén. Entonces, repito, hay cosas que si no nos escudriñamos, podemos convertirlas en un hábito y muchas veces se convierten en ofensa e ignorar ¿qué? Que es un estilo de vida pecaminoso. Amén. Y poder pensar, no, esto no es pecado. Por ejemplo, por ese modismo que mencionamos, ¿verdad? Como aquí todos dicen, mae, yo también digo mae, pero ¿de dónde viene? Bueno, avancemos. El siguiente significado de esa palabra pecado es pecar. Y miren acá, no sé si lo logran ver, pero se lo leo yo. Dice que pecar es actuar. Amén. Entonces vean acá. Actuar, dice, o pensar según una determinada religión contra la voluntad de Dios o contra los preceptos de esa religión. Cometer una falta o apartarse de lo que es recto y de lo que es justo. La Biblia dice, mis amados hermanos, me parece que es en el libro de Ezequiel donde dice que si el justo se aparta de sus caminos, entonces yo pensaré, dice, un mal en contra de él y de su familia. Pero la Biblia también dice que si el impío se aparta de sus caminos, entonces le va a ir bien. Dios, mis amados hermanos, Dios es bueno, pero si el justo se aparta, le va a ir mal. Y si el impío se aparta, le va a ir bien. Amén. Entonces vean esto, a mí me llama este significado también la atención, porque el pecar es un actuar en contra de la voluntad de Dios. Es un apartarse de lo que es recto y de lo que es justo. Amén. Amén. Y muchas veces en esto de ir en contra de la voluntad de Dios, la mayoría, mis amados hermanos, en más de algo, por alguna razón no se está, digámoslo así, de acuerdo con Dios, y a veces nuestra misma naturaleza nos hace ir en contra de la voluntad de Dios. Un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que el Señor nos diga, por ejemplo, hijo, hija, es tiempo de orar. Pero Señor, si son las 3:33 de la mañana y todavía viene el Espíritu Santo, recuérdate que Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Otro día, Señor. Una pequeña cosita en la que podemos ir en contra de la voluntad. Avancemos. El número 3 significa pecado, ¿verdad? Y vean, es que todos son curiosos, mis amadas hermanas, por el hecho de que no solamente es la acción, aunque aquí ya hablamos de que sí lleva vinculada una acción, sino es una entidad llamada pecado. ¿Qué es lo que hace? Que la persona cometa ofensas, que la persona llegue a pecar o que la persona peque, ¿verdad? Dice, vean esto. El significado de la palabra pecado dice que es un estado de la persona que ha pecado, y escuchen esto, y no ha recibido el perdón. Vean qué tremendo es. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Cuál es el fin de esta entidad llamada pecado? Que la persona peque, pero que no reciba el perdón. ¿Y cómo sé yo, por ejemplo, que alguien ha pecado y no ha recibido el perdón? Porque está lejos del Señor. Háblenle del Señor y para él o para ella es una ofensa. Por esto, porque no está bajo la cobertura del Espíritu Santo, sino está bajo la cobertura de esta entidad llamada pecado. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos corresponde hacer? Pensando que el que está bajo este estado es un ser amado, orar nada más, y que el Espíritu del Señor pues trate con él, trate con ella, y a su tiempo pues que el Señor pues lo traiga. Al final la Biblia dice, nadie va al Padre si no es por mí. Pero el original dice que todos los que van al Padre llegaron porque vinieron arrastrados. Dice, así lo dice. Y si ustedes y yo no sé, mediten cómo fue o el por qué ustedes y yo le abrimos nuestro corazón al Señor. Pero la mayoría de gente buscan del Señor cuando las cosas no les van muy bien. Entonces por eso la Biblia dice, y la llevaré al desierto, y ahí en el desierto, en medio de la prueba, en medio de la apretura, en medio de la escasez, le hablaré a su corazón.
Entonces, para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin, mis amados hermanos, de esta entidad llamada pecado? Que la persona viva en un estado en el cual no reciba el perdón. Ustedes y yo lo vemos, la vez pasada, si se recuerdan, mencionamos por lo menos 5 personajes que se les dio la oportunidad de arrepentirse y como consecuencia recibir perdón, mas sin embargo no quisieron, no pudieron. Y uno es Judas, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Judas? Se murió. Amén. Entonces vean este punto que es sorprendente. Entonces, al entender esto, yo creo que ustedes y yo, si cometemos algún tipo de pecado como consecuencia, una acción, hacer lo que dice Isaías 1:18, ¿verdad? Vengan a mí y pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Si es posible, ustedes podrían preguntar, pastor, ¿y cada cuánto debería yo ponerme a cuentas? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que si tu hermano te ofende 70 veces, pues bueno, si te ofende, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? 70 veces 7. Y haciendo ahí las cuentas, mis amados hermanos, eso da un aproximado de cada 4 segundos. O sea que si ahorita me ofendió y me pide perdón, tengo que perdonar. Y a los 4 segundos me vuelve a ofender y me vuelve a pedir perdón, tengo que perdonar. Y prácticamente a los 4 segundos, otra vez a perdonar. Entonces vean, es que este punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que no recibe o no da perdón, con todo respeto, pero es lo que la Biblia muestra, ya ha sido condenado. No es que va a hacer, sino es que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha recibido el perdón. El perdón se recibe. Amén. Es como un vaso de agua, por ejemplo. Si me lo dan, tal vez voy a ser exagerado, y me estoy muriendo, pero de verdad muriendo, no es que tengo sed, no, me estoy muriendo de la sed y me lo dan y no me lo tomo, no voy a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recibir y tomármelo. Pues el perdón es igual. Les vuelvo a leer este significado de la palabra pecado: estado de la persona que ha pecado y no ha recibido el perdón. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿pero por qué no puede recibir el perdón? No quiere, no puede, algo le estorba, orgullo, todo el Señor sabrá, ¿verdad? Por eso la importancia de mucho cuidado. El día de mañana, que Dios nos libre, solo lo voy a mencionar, pero si yo resulto cometiendo un pecado, ¿por qué lo cometí? Porque me metí bajo la entidad llamada pecado. ¿Y cuál es el fin del pecado? Que todo aquel que peca no reciba perdón. Entonces, en medio de todo, démosle gracias al Señor, porque si estamos acá, no es porque ustedes y yo digamos, no, pastor, yo estoy aquí porque yo nunca he pecado. Mentira, estamos aquí porque ya recibimos el perdón. Y es la diferencia de todo aquel que pues que sigue pecando. ¿Cuál es la diferencia? De que le quieren dar perdón, pero no quiere recibirlo. Es lo que la Biblia dice acá. Ok. ¿Por qué no lo recibe? Porque lógicamente, ya lo explicamos, está bajo un dominio. Y no es el dominio del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros sí lo recibimos? Porque salimos del dominio del pecado y nos metimos bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero vean este otro, el número 4. La palabra pecado también significa pena. Y vean el significado de la palabra pena. Dice que la pena es un castigo que una autoridad, vean esto, qué tremendo, impone a la persona responsable de una falta o un delito. Entonces, cuando hablamos de el pecado como la entidad, no como la acción, no solamente hace que la gente pues cometa el pecado, sino que todavía la castiga. Al final, no sé si me va a dar tiempo, pero tal vez se los enseñe, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No, yo creo que esa cita no la traigo. Traigo otra que dice que el pecado da a luz la muerte. Para demostrarle de verdad de que una acción, o sea, no puede dar a luz. O sea, literalmente, ¿quién da a luz? Alguien que está vivo, ¿sí? Y hay otra cita ahí que la Biblia muestra también, de que el pecado revive. Pues una acción no puede revivir, pero alguien que estaba vivo se murió, sí puede. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amadas hermanas, con muchas bases bíblicas que ya les mencioné, algunas ya las leímos, en donde les estoy demostrando con la ayuda del Señor, desde que el pecado no es una acción nada más, amén, sino el pecado es una entidad, amén, es una potestad. Ustedes vean acá, y número 5,
también el pecado, uno de los significados de la palabra pecado es ofensor. Dice que esto es hacer que una persona, escuchen esto, se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones. Entonces, si se dan cuenta, el pecado, del fruto del pecado, no se puede recibir nada bueno, nada más que la muerte. Miren lo que dice acá, una persona se sienta despreciada, humillada mediante palabras o mediante acciones. No sé si en alguna oportunidad, bueno, sí sé que a mí me ha pasado, pero lo que no sé es qué tan agradable sea. ¿Será agradable que a uno lo desprecien? ¿Será agradable que a uno lo humillen? No es nada agradable. Amén. Mas, sin embargo, por así decirlo, es parte del fruto del pecado. Ok, avancemos. Todavía tengo 10 minutos. Bueno, casi 9. Y vamos a ver. Por lo menos vamos a llegar acá. Vean esto. Vamos a leer la base bíblica para tenerla fresca. El pecado está a la puerta, ¿qué dice? Acechando. Vean esto. Esto que vamos a ver acá. Estos son los significados de esa palabra, acechar. Y por eso es que les coloqué esta imagen acá. ¿Qué harían si se encuentra un animal de esos ahí a salir a la puerta? Cerrar la puerta. ¿Verdad que sí? Por loco la abrimos. Solo miren cómo está ahí. Ya, pero ahorita que le damos el significado, lo vamos a entender mejor por qué ese animal está así. Vean, dice que la palabra acechando del pecado, ¿verdad? Que está acechando, dice que es agazaparse. Pero vean esto. Con todas, dice, las 4 patas encogidas como un animal reclinado. Eso es lo que hace el pecado. ¿Cómo ven a ese animal ustedes ahí? Agazapado, ¿verdad? Con las 4 patas encogidas. Pero cuando tenga su presa, ¿qué creen que va a hacer? Se va a tirar. Entonces ahí ya cobra un poquito más de sentido la imagen, ¿verdad? Entonces vean esto, mis amadas. Nos decía el apóstol Juan, dice que habían 2 hombres, ¿verdad? Y viene uno de ellos y le dice, ¿qué es bueno para la mordedura de una serpiente? Ah, no sé vos. ¿Y por qué tenés duda? Es que ahí viene una, dice. O sea, imagínense. Está viendo que vive una serpiente. ¿Qué sería lo lógico que ustedes llevarían? Salir corriendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se puso a hacer? Averiguar cuál era el antídoto. Como que dice, bueno, dejo que me muerda y después me pongo el antídoto. De muchas personas, lamentablemente, así son, mis amadas hermanas. O sea, ¿saben qué? Por ejemplo, ¿verdad? Con la mujer que se van a meter, con el hombre que se van a meter, no es ni cristiano, por ejemplo, o está casado. ¿Qué creen que cuáles van a ser las consecuencias de eso? Nada bueno, definitivamente, ¿verdad? Mas, sin embargo, se lleva a cabo la acción y dice claramente ahí que el acechar es agazaparse con todas las 4 patas encogidas como un animal reclinado. Entonces, esto es lo que yo les decía, de que el pecado, y por eso encontré esa imagen ahí, la quise colocar, también puede ser representado como un animal. Y si ustedes y yo recordamos, en la figura, ¿verdad? Lo hablamos mucho de ese tema acá, de la serpiente que hizo también que la mujer cometiera pecado dentro del huerto, también era un animal. Amén. Entonces vean esto, mis amadas hermanas. Sería una buena clave, por así decirlo, ¿verdad? Que ante el pecado, ustedes y yo pudiéramos tipificarlo como este animal, ¿verdad? ¿Y qué haríamos? Bien, miren, pues, si lo vemos literalmente, o sea, no veamos ahí al animal cómo está. O sea, solo veamos al animal. Pues no sé qué vayan a pensar, ¿verdad? Pero ese animal es un animal hermoso, ¿sí o no? Sí. Es un animal muy hermoso. Hermoso. Ah, pero si lo llevo a encontrar así. Es lindamente peligroso. Si lo llevo a encontrar así, no lo vamos a quedar ahí para tomarnos una selfie o una foto. O sonríe cuando ya mire la gran risota. No, puede ser muy lindo, pero es peligroso.
Como claramente le dijo Angélica, lindamente peligroso. Pues el pecado es igual. El pecado puede presentarse, es más, no solamente puede, sino se presenta de una forma agradable, de una forma placentera. Les decía a los hermanos en Guatemala, a veces se presenta el pecado 90, 60, 90. Va con medidas perfectas, pero es pecado. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Y vamos a terminar con esta cita. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 dice: el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Y es básicamente, no sé si lo lograron ver, uno de los significados que tenía acá, el número 2, pecar, actuar contra la voluntad de Dios. Aquí está actuar y aquí contra la voluntad de Dios. Entonces básicamente, mis amadas hermanas, entiéndanme, ¿verdad? No la acción, sino la entidad llamada pecado. ¿Cuál es el fin de esa potestad llamada pecado? Que todo ser humano vaya en contra de la ley de Dios. Y ustedes y yo pudiéramos pensar, pero yo soy buena persona, pero yo no le hago daño a nadie. Sí, pero ¿estaremos haciendo la voluntad del Señor? ¿O estaremos haciendo todo lo contrario a la que la voluntad del Señor dice? Pues según lo que la Biblia dice, y ahí lo tenemos presente, ¿verdad? Eso es pecado. Amén. Y volvemos a la carga. ¿Cómo, mis amadas hermanas? Vamos a dejarlo acá, en esto, acá. ¿Cómo o qué tengo que hacer yo para que el pecado no me domine? Pues ahí está. Creerle al Señor, hacer lo que Él acepta y hacer lo que a Él le agrada. Amén. Amén. Y como lo dice acá, y no dejarnos dominar por nada. Miren, como seres humanos, el ser humano, no sé cómo decirles, es tan complejo a la vez, pero tan tonto a la vez. Porque es tan complejo y uno mira todas las cosas que el mismo ser humano hace y se quedan sorprendidas. Uno se sorprende, ¿verdad? Al ver toda la capacidad que el ser humano tiene. Pero a la vez tan tonto, porque ¿quién es el único que ha destruido el planeta Tierra? El mismo ser humano. Cuando vemos al ser humano, por ejemplo, lo vamos a comparar literalmente, ¿verdad? No lo veamos ahorita como pecado. ¿Qué armas, díganme ustedes, físicas tiene el ser humano para ganarle a ese animal? No, o sea, por eso dije aquí, físicas. Nada. No tenemos ningún arma, mas sin embargo, ese animal, yo creo que solo por la fuerza ya dominó al ser humano, lo muerde y se acabó. Imagínense una mordida de nosotros en el cuello, en el pescuezo, ¿qué le va a hacer? Pero una mordida de él a nuestro cuello. Entonces, por eso les digo, el ser humano es a la vez tan complejo, pero a la vez también tan tonto, lamentablemente, que lo único que nos corresponde, mis amadas hermanas, es someternos a la voluntad del Señor. Y entonces, se los aseguro, Él hará en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Amén. No metamos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría o el aquello de yo puedo enfrentarme a esto. Porque si el pecado es como esa bestia que lo explicamos, lo leímos, ahí lo dice, ¿verdad? Regreso acá. Que agazaparse dice con todas las 4 patas encogidas como un animal reclinado. Si el pecado es así, no tenemos fuerza literal para poder vencer. Pero ahora, ya con esto termino, creo que logramos entenderlo mejor, ¿verdad? De que el pecado no es una acción solamente. Y que todo aquel que comete esa acción llamada pecado, la comete, ¿por qué? Porque está bajo una entidad, bajo un personaje llamado pecado. Amén. Ya les demostré con base bíblica de que la Biblia habla ahí de un hombre de pecado. Entonces no es una acción, el pecado es una entidad. Amén, amén y amén.